As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás tú? Lo mejor de tu vida aún está por llegar, Javier. Sigue luchando. La tragedia no es alcanzar tus objetivos. La tragedia es no tener objetivos que alcanzar. No se consumó la remontada mágica en el Bernabéu, Enrique. Te tengo que decir, por si no lo sabías ya. Fui al Bernabéu y el Madrid perdió 1-2. Queda eliminado de la Champions de esta edición. Pasa el Arsenal con justicia y el Madrid no jugó. Esta eliminatoria no ha estado bien. Esta eliminatoria o esta temporada. Ahora es lo que toca que metamos el bisturí ahí para comentarlo, Enrique. Fuiste al Bernabéu ilusionado, supongo, o no mucho. ¿O cuánto duró esa ilusión? No duró, fui ilusionado, pero no duró demasiado. Es verdad que quizá a mí lo que me gusta de la Champions es que tienen sus propias... Es un universo donde tiene unas matemáticas extrañas y de repente el gol de Xhaka, el penalti de Xhaka, el penalti fallado de Xhaka fue como un 1-0 del Real Madrid y luego el penalti anulado pitado inicialmente al Real Madrid tras una pausa eterna, fue de repente el 1-1, ¿no? Que es un poco lo paradójico de la Champions, de los estados emocionales de estos equipos en estas eliminatorias, que son difíciles a veces de comprender, donde antes 2 más 2 no eran 4 y había goles que valían 1 y goles que valían el doble, ¿no? Entonces tenía sus propias reglas y matemáticas esta competición. Y ayer fue eso, ¿no? Que un penalti que te pitan en contra era como un gol a favor y un penalti que no te pitan también es un gol en contra, ¿no? Entonces hubo un momento ahí, ¿no? Un atisbo de venirse arriba, pero es que luego el Madrid fue un partido lleno de nada. Fue un partido en el que lo he calificado como nadar en dulce de leche, ¿no? Porque era remar sabiendo que no ibas a ningún lado, centros al área, sin fe, sabiendo que estaban perdidos de antemano. Todo el fútbol del Madrid de repente empezó a pasar por Lucas Vázquez, que era como el cerebro del equipo. Todo hecho pues de esta manera que llevamos comentando desde la jornada 1 del Real Madrid. Sí, fue por momentos una caricatura de sí mismo, ¿no? Tantos días, tantas horas apelando a remontadas pasadas, a la épica, ¿no? Y a estas cosas y se quedó un poco en el envoltorio y se olvidó de la sustancia, ¿no? Sí. Lo del Madrid es que lo venimos hablando todo el año, ¿no? Con este tipo de partidos contra rivales de un nivel muy alto, no está dando la talla. O sea, ni contra el Liverpool, ni contra el Barça. Contra el Atlético de Madrid diría yo que se libró, porque el Atlético de Madrid, como comentaste aquí, pues tiene quizá un problema casi mental, ¿no? Que se empequeñece. Sí. Contra el Madrid en la Champions. Se encontró un City, los restos del City, también se podría decir, ¿no? Los restos de un naufragio. Y el Madrid es que ni defiende bien el área últimamente, que es algo que antaño hacía bastante bien. Ni sabe atacar a rivales en posicional. O sea, ahí pues juego por dentro se echa de menos, ¿no? Sin centrocampistas. Y en consecuencia, cuando pierde el balón, casi siempre le pillan desordenado. Ni presiona bien
arriba, ¿no? Si va a presionar en alto, es un desastre, ¿no? Descoordinado, supera muy fácil. Quiero decir, al fútbol se puede jugar de muchas maneras y para mí todas son válidas, pero es que el Madrid juega mal a todas. O sea, que tiene muchísimo mérito, ¿no? Si te fijas, ¿no? Y entonces, claro, pues en partidos que necesita una estructura colectiva, pues no la tiene. Y me extraña mucho que Ancelotti reincida una y otra vez en algo que desde fuera parece bastante evidente, ¿no? En todos los casos. Sí, yo, sabes que considero a Ancelotti un gran entrenador que ha conseguido cosas muy difíciles de creer, que incluso ha sabido reubicar a jugadores que de alguna manera parecía a priori imposible que lo hicieran. También te diré que hay una cosa que sé es injusto a veces con Ancelotti, que creo que sí que en momentos puntuales ha sabido apostar por jóvenes jugadores en favor de otros que quizá eran más vacas sagradas, que ahora se nos olvida, pero su apuesta decidida por Vinicius desde el principio, por Rodrigo, y más cuando había otros jugadores quizá más con más galones, eso hay que tenérselo en cuenta. Cómo supo poner el año pasado a Bellingham, ¿no? Y destaparle como este goleador. Dicho esto, ayer fue un poco o sea, el epítome de todos los errores que está cometiendo Ancelotti y que está incidiendo, como tú bien señalas, para empezar, en ese empecinamiento en querer poner juntos a Mbappé, Vinicius, Rodrigo y Bellingham, que yo creo que es una cuestión más política o de estructural, de que no puede renunciar a ninguno de esos jugadores ahora mismo o no sabe, y además lo que hemos dicho alguna vez, ¿no? Cómo se niega a alterar las jerarquías, ¿no? Se niega a poner a Mbappé por la izquierda, si puede estar Vinicius por ahí, como pone a Endrick por la banda, porque Rodrigo es el eslabón más débil de todos esos, y Endrick le pone por la banda cuando no tiene ningún sentido. Y es que no tiene estructura ni tiene equilibrio este Madrid, ¿no? Ya lo hemos dicho, Vinicius, Mbappé de 9 para mí es una versión, bueno, muy mejorable. Vinicius con Mbappé no combinan del todo bien. Rodrigo juega mejor por izquierda y Bellingham con esos tres no tiene los espacios que antes tenía y está perdido y desubicado y golea mucho menos. Sí. Dicho esto, pues claro, si quieres poner a esa cabeza ahí arriba y descuidar el centro, como pasó ayer con Valverde y Tchouaméni de un doble pivote que le falta a eso de todo, le falta ligereza y fluidez los mires por donde lo mires. Incluso Valverde es que es una versión desmejoradísima, porque Valverde es mejor como volante o como lateral, pero donde estaba ayer, ahí es que es mucho peor. Y es que claro, durante el año también pensábamos, bueno, es que es estar un poco remolones, ¿no? No se esfuerzan. Pero claro, ayer también se vio que cuando hay voluntad tampoco ha sido suficiente, ¿no? Sin lo otro. A mí me ha extrañado un poco la gestión de Bellingham de esta temporada. Porque la del año pasado, tienes razón, que jugando más adelantado, pues sorprende, mete un montón de goles, es decisivo en todos los títulos del Madrid. Pero, ¿recuerdas esto que se decía de Bellingham mucho, ¿no? Que era ¿Qué número sumaba eso? No me acuerdo. Que podía jugar de 6, podía jugar de 8, podía jugar de 10. ¿No? Que por eso, no sé si era el 24, no sé. Bueno, no sé. Que no lo haya probado mucho en la base de la jugada. O sea, a mí este intento de reconvertir a Fede Valverde en Toni Kroos desde el primer día me chirrió un poco, porque creo que pierdes por mucho interés y mucho que lo nombrara heredero un poco con el 8, ¿no? Y que incluso se tiñera de rubio, ¿no? Un tiempo, sí. Valverde, y esas cosas. Yo me ha extrañado que no probara a Bellingham un poco más en la base de la jugada, porque era la manera de adaptar, de jugar con esos 4, que sí, pues si es obligado jugar con los 4 de arriba, creo que era la única manera que quizá podría haber funcionado aquello, ¿no? Teniendo uno más en el medio, pero no sé si es que Bellingham ya no quiere jugar ahí o
o quizá no tenga las cualidades que yo Sí, pienso. aunque su impulso natural es llegar al área y que entonces no aparece en la base de la jugada, pero yo ya te dije, nunca me he creído a Bellingham ahí en la base. No porque no tenga condiciones, que bueno, que también tengo mis reservas ahí, pero porque yo creo que su tendencia y su instinto es aparecer ahí donde nadie le espera y llegar. Y es que eso, en eso Bellingham es muy bueno. Lo que pasa es que ahora tiene un tapón arriba, que es que no le deja esos metros y ese espacio que necesita. Es que te lo comentaba aquí una vez, que por mucho que tú tengas dos pivots en baloncesto enormes, dominantes, fortísimos y tal, es que se van a pisar entre ellos y no van a brillar ninguno de los dos, y porque no hay espacio. Y es lo que le ocurre ahora al ataque del Madrid para mí, que sobra una pieza. No sabemos cuál, no sabemos qué decisión se tiene que tomar, pero a mí lo que no me sirve es, como madridista, que lo veo mucho, esta mirada hacia atrás, ¿no? Hacia lo conseguido, esta década prodigiosa, no se puede ganar todos los años. Eh, bueno, es que así es como mueren los grandes proyectos y las grandes dinastías. Pues eso, es como estar Nerón viendo quemar Roma tocando el arpa, ¿no? Importa el ahora y importa el mañana. Ya lo conseguido, ya está. Pero no, hay una expresión que es dormirse en los laureles, que significa esto exactamente. Y el Madrid tiene ahora varias patatas calientes, nada gravísimo, problemas, si quieres, del primer mundo en términos futbolísticos, si quieres, pero si no se atajan con determinación y con claridad y con una visión, se puede complicar todo en los próximos años al Madrid, se puede complicar mucho. Entonces, hay que tomar decisiones. A mí me parece muy sintomático y incluso un mensaje entre líneas, el de Courtois, que dice ayer, sale y dice, estábamos tirando centros sin parar y ya no tenemos a Joselu. O sea, que Courtois, en una eliminatoria contra el Arsenal, de una derrota importante en casa, hable tan claro de, oye, es que para esto teníamos a Joselu y Mbappé no era la solución. Y puede sonar ridículo, porque que lo diga el típico tribunero o el típico, bueno, dices que puede parecer como que siempre echamos de menos al que no está, ¿no? Pero que lo señale esto Courtois y diga, para esto ya teníamos a Joselu y hemos traído a Mbappé y no hemos sabido adaptarnos a lo que teníamos, o él no ha sabido adaptarse al equipo, o algo ha habido ahí, me parece que es muy, muy revelador. Bueno, evidentemente si el plan en julio o en agosto era meter centros al área, pues fichas a Ismael Urzaiz, ¿no? Lo recuperas de los veteranos y ya está, ¿no? Pero es que obviamente no se puede ganar la Champions todos los años, ningún equipo, ¿no? Pero es que el Arsenal te ha eliminado con un marcador global de 5-1. 5-1. No recuerdo una parada de verdadero mérito de David Raya en 180 minutos. Bueno, en 200 minutos, ¿no? Unos descuentos que... El gol ha sido un regalo. El gol ha sido un regalo de Saliba, que también te digo que a Saliba no le iría mal al Madrid, apúntatelo así. No. Y Courtois en la ida pues hizo varias paradas de mérito. El Madrid sacó 2 balones bajo palos. El Arsenal falló un penalti en la vuelta. O sea, quiero decir, no es que te hayan eliminado que contigo atacando y una y otra vez, el rival sufriendo. Es que yo creo que el Arsenal hasta se sorprendió en un momento dado, se relajó de ver que no estaba sufriendo apenas en el Bernabéu, ¿no? Y que ahí llega el empate realmente del Madrid. Este Arsenal ha barrido al Real Madrid con un par de chispazos de inspiración, orden y una cierta entereza, y ya. No te voy a decir que haya hecho un esfuerzo increíble, ¿no? Ha hecho una eliminatoria seria, sin tampoco creo que un brillo extraordinario, pero le ha valido para arrasar al Real Madrid, para tener la sensación de dominio absoluto en la eliminatoria. Y es exactamente
me ha gustado eso que has dicho al principio, que si te has fijado, yo aquí nunca lo he dicho, yo creo. Porque sí me ha parecido un poco mentirijilla eso de que el equipo tenía la tripa llena y que había cierto conformismo y que no. Si es que yo creo que el instinto natural de estos futbolistas es competir y es estar ahí y les gusta y lo tienen dentro, sino que no hay un orden, no hay un plan, no hay, y hay muchos jugadores con problemas casi de identidad, te diré, de ahora, yo que soy centrocampista, soy central, soy lateral, soy ¿qué tengo que hacer sin balón, con balón, sin balón? Y creo que ha sido lo que le ha afectado al Madrid. Y eso puede aparentar en desidia. Y eso puede aparentar en esto que a la gente le encanta señalar ahora, que no deja de tener cierta razón, pero lo de los kilómetros que corren unos y otros equipos. Es que el Madrid no es que no tenga voluntad de correr. Es que a veces yo creo que no sabe hacia dónde correr, o cómo correr, o qué espacios ocupar. Entonces, eso es para mí ya lo grave. No es una cosa, o sea, no creo que sea la causa el no querer correr, sino creo que es la consecuencia de esos jugadores un poco perdidos, un poco desorientados y sin mucha sensación de claridad. Y luego hay ciertos jugadores con problemas importantes de confianza, que unos por defecto y otros quizá por exceso, como el caso de Lucas Vázquez, Sí, que hay que decir que metió un pase increíble a Bellingham, que se aprovechó ayer, que todo parece señalamos siempre lo malo de Lucas, pero ayer le metió un muy buen pase. Sí, no estuvo mal del todo ayer. Pero sí, el Madrid está un poco en el síndrome Velázquez, yo soy guapa, ¿no? Que está dudando de sí mismo constantemente. Y hay algún jugador un poco desquiciado. También hablemos de Rüdiger, Javier. Rüdiger estuvo todo el partido empujando en los corners, un pisotón ahí un poco al límite de que quien quiera pensar que es involuntario lo pensará y quien no, pues quizá sospechemos lo contrario. Y lleva unas semanas así, ¿no? Esta temporada un poco. Y yo creo que quizá nazca de su tendencia natural, que aquí como apuntaste, de sudar cocaína, ¿vale? O sea, que quizá lleve algo dentro, pero también me parece poco un síntoma de impotencia, ante la desorganización un poco que tiene que sufrir a veces la defensa, ¿no? Que también pienso que quizá influya con Rüdiger, que normalmente cuando alguien llega nuevo a un trabajo, ¿no? Se corta un poco, ¿no? Es así más tímido, no sé qué, no es el mismo hasta que pasa un tiempo, que ahora ya ese tiempo ha pasado con Rüdiger, ¿no? Entonces ahora ya se coge confianza y estamos viendo el Rüdiger más primitivo, ¿no? El que conocimos en aquella Eurocopa, anteriormente, ¿no? En la Roma, en esos sitios, ¿no? Entonces, creo que alguna va a hacer de aquí a final de temporada de estas que recordaremos. No, Rüdiger está francamente mal, pero porque yo creo que lleva 2 temporadas muy exigido y está tocado físicamente, está vendadísimo y se le nota además, es que se le nota y yo creo que entonces cuando no estás tan inspirado recurres a esas otras tretas, ¿no? Tampoco me gustó y creo que contribuyó a esa especie de espíritu de la remontada para mí malentendido, que Asensio, que bueno, más allá del penalti, que un poco inusual, me refiero, un poco extraño que caigas en ese penalti, ¿no? Que hagas eso un poco innecesario, pero bueno, más allá de eso, estuvo muy metido en grescas, ¿no? En creer que estar metido en el partido es estar todo el día como cara a cara con un rival y creo que eso distrae más que a veces que estar al partido, ¿no? Que son mascaran y maquillan otras carencias de juego del equipo. Y yo creo que el Madrid tuvo momentos esos un poco demasiado obsesionado contra el árbitro, que sí, que el árbitro estuvo muy mal en cuanto a eso, a llevar las riendas del partido, ¿no? Pero luego es que el Madrid no puede, o sea, no, yo creo además que todo es un efecto cadena, ¿no? Sale Álava
otra vez, después de haber hecho un partido pésimo en la ida, sale otra vez, no está, Álava no está normal, ha tenido una lesión muy grave que se le ha complicado, y de lateral izquierdo que lleva sin jugar 3 años. Y es que es anticompetitivo, es que le sacaron una tarjeta amarilla en el minuto 4 y luego le echó un broncón a Ancelotti que yo estaba justo enfrente y me pareció espectacular en el minuto 10 cuando desatendió a Saka y demás. Pero claro, es que eso hace que Fran García le dé su mensaje durísimo. Fran García luego sale y fue un completo desastre, poniendo centros sin ton ni son, todo, a cada cual peor. Endrick le pones fuera de sitio y todo. Entonces, claro, es un efecto cascada y ahora mismo el Madrid pues, tiene problemas de identidad. Un poco sobreactuado todo, o sea, en el Madrid, ¿no? Mucho. Y hay una fina línea entre la épica y lo ridículo, ¿no? Y estuvo ahí. Que encima, Fran García, que si a ti te dicen cuál es la cualidad de Fran García principal como futbolista, probablemente digas que la velocidad, ¿no? Es rápido. Y llega el minuto 92, Martinelli, que lleva todo el partido corriendo, y le cruje en el 1-2, el cambio de ritmo que hace Martinelli, sí. Tremendo. O sea, no sé, un poco... Sí, porque a veces las piernas no te valen y es el cerebro el que quiere, el que tiene que llegar y el que tiene que darte ese push. Y creo que es que Fran García ayer era un cadáver mental en cuanto a... Es un mensaje que te manda Ancelotti increíblemente duro para Fran García. O sea, Ancelotti le está diciendo ayer, Fran, pareces buen chaval, pero no tienes nivel Europa, no eres jugador de Champions. Yeah. Es lo que le está diciendo Ancelotti ayer a Fran García en la ida y en la vuelta, diciendo, es que prefiero a Mendy, es que si no prefiero a Álava, o prefiero a otro cualquiera que pueda pasar y que me diga que ha jugado alguna de lateral izquierdo antes que ponerte a ti, porque no me fío, porque no tienes para mí las credenciales. Has hablado del VAR, ¿no? Del VAR que fue quien avisó al árbitro en los 2 penaltis. En uno que no había visto lo llamó y lo pitó, y en otro lo contrario, ¿no? Yo tengo, ya sin entrar en qué es penalti y qué no es penalti en estas cosas, que no lo sé, tengo una nueva teoría con el VAR, Javier, que a ver si me la compras, que mi teoría dice que la polémica arbitral en el corto plazo da dinero. O sea, claro. Da visitas, da clics, genera atención, ¿no?, hacia ese partido. Además, tengo datos que lo pueden demostrar. Por ejemplo, cubrí para mi periódico hace unas semanas un partido con mucha polémica arbitral, el Castellón-Albacete, y nuestras métricas de visitas, de estancia en páginas, etcétera, fueron las mejores de la temporada. O sea, las crónicas, las noticias posteriores, las reacciones, todo. O sea, los días posteriores, es un contenido que genera mucha atención. Entonces, creo que los propios estamentos, o sea, mi teoría dice, no es que lo crea yo, mi teoría dice que los propios estamentos que rigen el fútbol no les importa un poco, no les importa, o incluso propician estas polémicas, pueden llegar a propiciarlas por este motivo. Que yo considero que a largo plazo va a ser perjudicial, porque matará la credibilidad del fútbol, sobre todo cuando hay un videoarbitraje de por medio, ¿no? Y alguien puede decir, ¿por qué uno que está viendo una pantalla considera que una cosa es penalti y otra muy similar, ¿no? O prácticamente igual, ¿no? No lo sé. Ahí nace el germen de la conspiración, ¿no? Y si encima uno dice, ¿por qué hay árbitros franceses para decidir el rival del PSG en semifinales, ¿no? Quiere decir que esto, la teoría, esta dice, no yo, que quizás sea a propósito para generar, ¿no?, estas polémicas que luego son dinero. O sea, es triste, pero es así. No, o sea, está claro que el VAR, que es algo que, no sé, yo en mi ingenuidad quizá no vi venir, yo pensaba que el VAR y todo lo demás era algo como para disipar dudas fundamentales y que no hubiera cantadas históricas. Yo pensaba que era algo de intervenir para decidir
cosas hiperpuntuales y que íbamos a ver en 1 de cada 3 partidos. No este concierto de pitos, ¿no? El asunto es que, claro, esto ha duplicado una narrativa. O sea, esto ha hecho que no solamente ya la gente esté interesada en el asunto de los jugadores, del entrenador, de este movimiento, de este cambio, de este tal, sino que ahora hay otra entera narrativa paralela, que es todo el drama relacionado con decisiones arbitrales, con parones, con el drama de eso va a valer o no. Entonces, claro, eso, para empezar, hay muchísima más gente involucrada cobrando dinero en forma de árbitros y demás. Y luego, aparte, lo que tú dices, de audiencia, de espectáculo, de drama, hay gente que le interesa eso porque generas el doble de contenido, el doble de polémicas, el doble de historias, el doble de contenido en general. Entonces, sí, estoy de acuerdo que es una cuestión al final casi económica a corto plazo. Pues sí, no, el problema es que, claro, luego... O sea, perdona, mira lo de... Mira la presencia de los árbitros en todos lados ahora. Mira el asunto de lo del Atlético de Madrid y el Real Madrid. O sea, claro, es que son una eliminatoria de 180 minutos y luego todo lo que va a generar esa historia de la decisión arbitral, de todo lo que conlleva. O sea, es que, claro, digamos que hace una eliminatoria la ensancha y la agranda muchísimo más. Y no de la mejor, no de la manera orgánica y natural como nos gustaría a nosotros, claro. Y lo que se queda en la memoria luego, ¿no? O sea, claro. Lo único que queda en la memoria de esa eliminatoria es el penalti, ¿no? Cuando en eliminatorias anteriores, quizás también con polémicas arbitrales, pues uno se acuerda o pues de la jugada de Benzema o del gol de Henry en el Bernabéu, claro. Y ya está. O sea, que al final va a prevalecer sobre el juego. O sea, yo un exárbitro más comentando, con todo el respeto, no puedo más. O sea, no puedo más de más. Yo tampoco, más, de verdad. Más ilustraciones hechas con inteligencia artificial y un árbitro más comentando decisiones del VAR. Esto ya. No, y tampoco, y de verdad, y entiendo que es su trabajo y muchos de ellos son amigos, pero que estás viendo un partido de fútbol y de repente que haya 7 minutos de los comentaristas explicando, decidiendo lo de si es una jugada residual, y te rompe todo ya no hablamos del fútbol en sí, hablamos de 8 minutos sobre si la interpretación, lo que dice uno, lo que dice el otro, aparece el árbitro de turno que está ahí invitado, y ya es una especie de el fútbol es lo del resto. Lo que importa son las decisiones arbitrales que se van tomando puntualmente a lo largo del partido. Son los grandes hitos. Va a haber highlights ya en el minuto a minuto esto de los periódicos. Parece que ya es más árbitros y luego transcurre en plan centro, jugada, ya está. Pero lo que importa son las decisiones arbitrales. Es que por desgracia, por desgracia, al ser cada vez más intervencionista, hay muchos partidos que es muy difícil explicarlos, ¿no? Muy difícil explicar por qué ha ganado uno u otro sin hablar de esto, que también es la trampa que hay, ¿no? Tampoco se puede, creo yo, tampoco es bueno obviarlo del todo porque, claro, hay cosas que solo se pueden explicar por ahí, ¿no? Sí. Pero hablemos de cosas que nos gustan más que el VAR, Javier. Primero, un pequeño apunte, un meme que he visto por ahí, que salía Bukayo Saka, ¿vale? No es mi célebre meme de Bukayo Saka, que ha tenido una segunda vida con este partido de vuelta, sino salía, el meme era Saka la taza, drink water. Saka la taza, drink water, uno que tenía sed o algo así. No, me ha pasado como a ti, no lo he entendido muy bien, pero sí que he fantaseado con una delantera Saka la taza, sería bonito, ¿no? Saka la taza. Y otras cosas que nos gustan más, Javier, como reivindicar la importancia no solo de los entrenadores, que yo creo que Mikel Arteta, ¿no? Excentricidades aparte, ¿no? Que ya comentamos aquí, ya sale reforzado, sin grandes inventos ni nada. Quizá por eso, ¿no? Porque hemos visto a lo mejor entrenadores que llegan al Bernabéu y querían hacer cosas raras y él no lo hizo. Tampoco hizo más cambios de la cuenta, solo hizo un cambio realmente durante el meollo del partido,
Me volvió loco al equipo. O sea, intentó que no pasara nada raro porque iba bien la cosa. Y los centrocampistas, Javier. Los centrocampistas, porque si el Madrid está echando de menos a Kroos, el Barça, que pasó la eliminatoria en Dortmund, pese a la derrota, porque llevaba una renta muy amplia, echó muchísimo de menos a Pedri, ¿no? Que a mí siempre que me ha gustado decir que un equipo es lo que sus centrocampistas son, pues hoy lo recuerdo y veo que yo pensaba, ¿es el jugador más importante del Barça, Pedri? Es la pregunta, Javier, ¿te parece? Pues totalmente, vamos. Es que cambia la mentalidad de un equipo en todo, ¿no? Hay una viñeta de Kino que me encantaba siempre, que es un salón de una casa, todo manga por hombro y demás, y está como colgado en la pared una reproducción del Guernica. Entonces aparece una señora de la limpieza así como muy grandullona y entonces se mete tan a fondo que la siguiente viñeta es todo el salón recogido y también hasta el Guernica, ¿no? El cuadro está la vaca en el establo, está todo ordenado, ¿no? Que el Guernica es la máxima expresión del horror, del caos, del desorden, y hasta te ha colocado el Guernica, ¿no? Que es lo imposible, ¿no? Pues yo creo que un Pedri o un Kroos o un jugador de estos, que quizá además me gusta reivindicarles porque cada vez que se habla de que el fútbol es tan físico y todo esto, son jugadores que quizá no, como era Busquets en su época, otros jugadores así, que quizá no son un prodigio físico, ni una velocidad, ni una fortaleza increíble, pero que es que saben dar pausas, saben elegir bien, saben no cometer errores, y eso se va impregnando en el alma del equipo, ¿no? El mirar a Pedri o mirar a Kroos y saber que todo está bien, ¿no? Que no va a haber ninguna fatalidad. Que por cierto, que poco jugó Modric, ¿eh? Pero bueno, eso es otro tema. Y es que normalmente cuando estoy hablando con alguien y hay cierta discusión de quién es el bueno de un equipo, o quién es el mejor, quiénes son los mejores, yo propongo un juego siempre, que es, si tú tuvieras que jugar contra ese equipo, ¿en qué orden prohibirías que jugaran contra él, ¿no? Si te dieran una carta, decir, puedes eliminar a 3 jugadores del otro equipo que no pueden jugar esta final, lo que sea. Si en la final de Copa, Javier, ese Madrid-Barcelona que tenemos pronto, te dicen, puedes hacer que sancionen a 3 jugadores del Barça, por lo que sea, yo creo que está Pedri, Lamine, no sé, y el tercero tendría que pensarlo, no sé si tú lo tienes más claro o menos claro, uno por línea. La verdad es que Íñigo Martínez también tiene mucho peso ahora mismo. Sí. No sé si... Mucho. No sé. Porque claro... Es que hay jugadores que no son a priori determinantes, o los que no salen en las estadísticas finales con un tal, pero son catalizadores de sus compañeros. Es que eso se ha visto toda la vida, ¿no? ¿Por qué también parece ahora Vinicius? Vinicius ahora, yo lo he escuchado a 3 personas en las últimas 24 horas, ¿no? Uh-huh. Y me dicen, Vinicius te parece más, no con esa punta de velocidad, que puede que esté más agotado, que puede que tenga algo de eso, pero es que, claro, cuando te dan un pase como Kroos en Múnich a Vinicius, de repente Vinicius parte más rápido, ¿no? Pero porque sabe hacia dónde correr, cómo correr, y tiene la fe de que el balón le va a llegar donde él quiere. Y es que hay jugadores que consiguen eso. ¿Por qué de repente, con un Pedri mejor, de repente Lewandowski parece más joven, Rafinha parece muchísimo mejor, Lamine Yamal? Pues claro, no te digo que esos jugadores de forma independiente no tengan capacidad para brillar y que no hayan hecho muchísimo de su parte por poder estar donde están ahora con ese nivel, ¿no? Pero que creo que hay jugadores que consiguen eso, ¿no? Que es lo bonito de lo que tú decías del medio del centro, ¿no? De ese jugador que es el cerebro y que alimenta y nutre
a los demás para que tengan como pues, las raíces de un árbol, ¿no? Para que las hojas tengan ese color tan vibrante y tan especial. Y es que eso es lo bonito de esa posición, que quizá no se lleva a veces todos los focos, pero es lo que hace que funciona, ¿no? Pues como érase una vez el cuerpo humano, ¿no? Pues había estas figuras que iban por todo el cuerpo a una velocidad tremenda y que quizá no eran los más especiales, pero hacían que todo eso pudiera funcionar, ¿no? Y es lo que le ocurre a Pedri o a Kroos, ¿no? Estaba guapísima esa serie, ¿eh? Los glóbulos rojos, ¿no? De hecho, yo tuiteé una vez en plena pandemia que cuando yo veía la noticia estaban explicando o leía periódicos tal de la pandemia y mi cabeza lo traducía todo en términos de dibujos animados. O sea, érase una vez el cuerpo humano. O sea, yo me estaba imaginando las figuras estas cuando me hablaban de eso, de tema más de organismos y demás. Yo estaba en mi cabeza pensando en eso. Necesitamos un capítulo extra, ¿no? Para pandemias, ¿no? Pero yo creo, no sé si en esa época, cuando mi hija tendría 4, 5, 6 años, se la recomendé, o sea, intenté que la viera conmigo y no quiso, o sea, no le gustó. Ya. Un capítulo dijo que le aburría, no sé si era lenta o no sé. Es que hay un tema ahí, que es que ocurre mucho, ¿no? Que es la brecha, no sé si llamarlo tecnológica o lo que sea, que hace que, o sea, que el contenido que a lo mejor a tu padre le gustaba, tú lo ves, no puedes obviar que sea antiguo, ¿no? El videojuego que te gustaba, que le gusta a tu padre o no sé qué, tal, a ti te parece te parece la prehistoria, no porque venga de tu padre, sino porque no puedes dejar de obviar los gráficos, las cosas como así clunky que tienen, ¿no? Como pues los dibujos animados igual, ¿no? Hay algunos que tienen que parecen como cutres por la época en la que fueron hechas esas cintas, o el doblaje incluso te saca muchísimo, ¿no? Y cuando eres niño no logras obviar eso. Pero en cambio sí que aceptó ver y disfrutó compañeros. También la gente lee a Shakespeare ahora, Enrique, las obras maestras perduran en el tiempo, ¿no? O sea, las cosas son... Sí, es atemporal. Y Gatsby sigue siendo un libro del que se escriben, pues claro, pues Gatsby, Shakespeare, compañeros, pues están en esa... Y Bonbon Chip también tuvo su época, por desgracia, porque entró en mi Instagram y hizo hashtag BonbonChip y empezó a dar me gusta a todas las fotos que salían, entre ellas de Rebeca, creo que era, Rebeca o Cristina. Rebeca, creo, que era la niña de BonbonChip, que era su ídola. Y Rebeca entraría un día a su Instagram y vería que Enrique Ballester había dado me gusta a 20 fotos suyas y puso el candado. Esta historia creo que te la he contado ya, ¿no, Javier? No hace falta que la vuelva a repetir. Pero sí, el Barça que jugara contra el Inter, que el Inter eliminó al Bayern de Múnich en una eliminatoria muy disputada, probablemente marcada por las bajas del Bayern de Múnich, ¿no? Puede ser, sin Davis, sin Musiala, sin Neuer también. Se va a un clásico de la Champions, como ha sido Thomas Müller, que creo que ha sido su último partido de Champions. Al menos con el Bayern. Al menos con sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, al menos con el Bayern. No le pega irse a... Pero molaría, ¿no? No, pero algo que no te esperas, sí, un Villarreal, ¿no? Algo así, o yo qué sé, un equipo que fuera a Italia. No, o el típico, ¿no? El típico caprichito que a lo mejor si gana, si se hace el triplete el Barça, Flick, y de repente dice, bueno, pues mira, Müller me puede dar algo y incluso una temporadita, un contrato y no sé, algo, a una locura de esas. No me parecería tampoco descabelladísimo. Luego de ayudante. Esta es la típica que sueltas tú aquí y sin que sepamos cómo
en unos meses Thomas Müller, ¿no? Dice, no, que soy muy amigo de Lewandowski y tal, y no lo sé. Igual se iban mal con Lewandowski, por eso se fue Lewandowski del Bayern de Múnich, no lo sabemos. Pero a mí me gusta, ya te lo he dicho muchas veces, esos fichajes quizá un poco tardíos, pero que dan su fruto. O sea, el de Lewandowski en el Barça creo que es una historia interesante. No te voy a decir Henry, porque Henry llega con 29 años, pero Larsson también, que quizá llega después de haber metido demasiados goles en Escocia y tiene un papel secundario en el Barça que de Rijkaard muy interesante y muy inteligente, ¿no? Hay jugadores así que llegan de repente parece que solo al Barça, pero que tienen ahí un último canto, ¿no? A Müller es que me lo estoy imaginando en cualquier equipo prácticamente. O sea, lo veo en el cromo con la camiseta del Atlético de Madrid, por ejemplo, Müller, en la Real Sociedad, ahí, Müller. Sí. O sea, lo veo en cualquier equipo, ¿eh? Quizá en el Sevilla me cuesta más, por ejemplo. Sí. No sé, pero... En el Sevilla de Caparrós, dices. Sí. Con Caparrós y Müller, por lo que sea, no era una combinación que te deberías venir. No sé, no. Pero son estos tipos de sensaciones como cuando juegas al Fútbol Manager. A mí una vez me hizo una oferta a la Almería y me fui allí y al mes es que no estaba cómodo. O sea, no me veía yo ahí. Y acabé en la Real Sociedad, que allí sí. Un poco... Sí, la Real Sociedad y Silva, que fue un poco inesperado, pero fue una historia también interesante, bonita, sí. Müller, en Las Palmas sí que lo veo, por ejemplo. En Las Palmas lo veo. Sí, yo también. No sé por qué, le veo muchísimo en Las Palmas. Pues bueno, pues estaremos atentos a ver qué hace Müller. La otra semifinal es PSG-Arsenal. No sé si tienes algún favorito o mejor dicho, ¿quién te molestaría menos que gane la Champions ahora mismo? Te diré que la semifinal Barça-Inter prefería que fuese el Inter, porque el Bayern me parece más diezmado y este Inter creo que va más en serio y más competitivo. Creo que al Inter le falta un pelín esa grandeza que ha hecho que quizás haya quedado un poco ahí. O sea, que compite muy bien y está sacando rendimiento a jugadores que muchas veces han llegado medio libres, medio de aquella manera, Pavard, Çalhanoğlu, o sea, como muchas veces han sido jugadores traídos a última hora o porque acaban contrato y demás. Pero le falta quizá ese... Mi Lautaro, que está bastante bien, no me termina de entusiasmar y le falta ese punto quizá de ese jugador grandísimo que tienen los demás. Pero vamos, el duelo Barça-Inter me parece bonito. Me gustaba más Barça-Inter que Barça-Bayern en cuento a verlo, ¿no? Me parece un duelo que hacía tiempo que no veíamos a este nivel y demás. Y luego Arsenal, PSG también creo que va a ser interesante ver a Luis Enrique y Arteta ahí en un duelo. Mi orden de preferencias en ganar es el Inter, probablemente Arsenal, PSG, cancelación del fútbol por otra pandemia mundial y Barça. O sea, sería así mi orden de preferencias, si me vas a elegir. Demasiado alto veo al Barça, me parece. Lo he puesto en ecuación Tercera Guerra Mundial. Sí. Pero yo confío en esta eliminatoria Barça-Inter en que quizá veamos por fin a Varela salir en una Varela, ¿no? O sea, quien no lo sabe, Varela en italiano significa... Dios no lo quiera, no es el momento, Enrique. Tengo muchas esperanzas en Araujo, que está mal, está un poco como Rüdiger, ¿no? Un poco ahí. O en Gavi, alguien así, que me dé ese gustazo de ver a Varela en una Varela, por fin, y pueda retuitear algo. O sea, yo, en mi preferencia vital, entre un tuitazo o una Champions, yo la Champions ya me da un poco... Tienes claro me da un poco igual. Prioridades. Me da un poco igual. En Osasuna también vería a Thomas Müller, Javier. ¿No veías? Muchísimo en Osasuna cargando el área. Me duele, pero no termino de verlo en el Getafe,
que me gustaría verlo. Ya. Pero fíjate lo que te digo, lo veo casi más en el Leganés. No sé por qué. Y Javier, ¿te tenemos gol cantado? ¿Quieres gol cantado? Ya, antes del gol cantado, te quiero contar una pequeña anécdota ayer, que estaba aterido de frío ayer, porque hizo frío. Yo venía directamente del aeropuerto, no iba suficientemente abrigado, lo que Aterido, fuera. aterido. Aterido, he dicho, sí, aterido. Pobre. Aterido, ¿eh? No he gustado otra cosa, aterido de frío. Y salí del Bernabéu, tenía que mandar la columna corriendo a ABC y fui, o sea, me quedé destempladísimo. Entonces estaba ya desesperado, no había tal y como, bueno, me voy a meter a entrar un poco en calor en un Taco Bell que había ahí al lado del Bernabéu. Bueno, entro, pido una Coca-Cola, o sea, un Sprite, no sé qué, me ponga a beberlo, tal, y había delante de mí un tipo del Arsenal comiendo, tal, no sé qué, y entran de repente unos aficionados del Arsenal y se empieza a organizar una especie de discusión enorme entre aficionados madridistas, porque estos entraron cantando, los otros entraron al trapo. Bueno, vino la policía y demás, y hubo un momento yo de pánico diciendo, a ver si muero, y muero en un Taco Bell, ¿no? O sea, digo, a ver si salgo en las noticias diciendo, no, o sea, sucede una pelea, no sé qué, y de todos los lugares a elegir, me sucede en un Taco Bell, ¿no? El titular hubiese sido: mueren 16 personas y Javier Aznar, ¿no? Sería en un Taco Bell. Pero hombre, la parte buena es que si hubiese consumado la pelea, ¿no? Ahí el tumulto, quizá hubieses dejado de estar aterido, ¿no? ¿Qué prefieres? Es que vinieron tres coches policías, ¿eh? Y ahí es como un poco me llegó el cantado. La Paloma tiene una canción que se llama, que dice: en una terraza de Bravo Murillo espero la muerte, ¿no? Pues yo estaba en una mesa de Taco Bell, espero la muerte. Pero lo peor de todo es que te contaba antes que tenía enfrente de mí a un tipo del Arsenal que estaba, además yo estaba de espaldas a la pelea, entonces estaba sentado ahí, y el del Arsenal, el aficionado del Arsenal que estaba, o sea, hizo una cosa que me dejó loquísimo, que fue lo peor que Hendrik por la banda, peor que Álava de lateral izquierdo, peor que todo, de todo lo que vivía de noche. El tipo se tomó un helado, que hacía mucho frío, se tomó un helado, y acto seguido se toma el helado, se toma un burrito. Digo, ¿pero qué clase de psicópata elige cenar así? Un helado primero, luego el burrito. Hombre. Entonces, digo, morir en un Taco Bell ya puede ser duro. Pero encima, morir en un Taco Bell viendo a una afición del Arsenal comiendo en ese orden y demás, estaba yo diciendo, bueno, tengo que salir de aquí. Y me escabullí ahí. Un policía quiso hablar conmigo. Dije, bueno, me tengo que ir, adiós. A lo mejor el médico le dijo que había que tomar primero el postre, ¿no? Eso lo dicen a veces. Pero claro, no contaba con que el postre fuera un helado. ¿Qué médicos vas, Enrique? Y por eso estás así. No. Pues claro, por eso esta salud tuya, que vas a médicos que te dicen, primero tómate el helado. Eso venga, me suena. Primero el postre. Eso me suena de leerlo en algún sitio, ¿no? De la fruta y eso, ¿no? Algo así. Pero no un helado. Bueno, la fruta no la considero ni postre, claro, pasamos de esa base. Pero te has guardado lo mejor para el final, ¿eh? O sea, sí, casi sí. No como el del Arsenal. No. que empezó por lo bueno por el final. De aterido a herido, ¿no? Sí. Y conseguiste escribir el artículo ahí o aplazaste planes. Claro. O sea, es que eres un profesional, ¿eh? Luego hay gente que se queja a lo mejor en la redacción de que alguien está hablando y no puede concentrarse. Y tú ahí Yo no fallo, Enrique, no fallo. Imagínate que luego que se pegan o hay una detención o algo y luego se filtra el vídeo de la cámara de seguridad del local, que esto pasa. Te lo juro, lo estaba pensando en Taco Bell
y yo una pelea atrás ahí entre aficionados y yo mirando fijamente al del helado y de espaldas escribiendo, ¿no? Y harían memes, ¿no? De uno todo tranquilo mientras los otros están pegando. Exacto. Como el meme ese que ha ido de una pelea y un chico está tomando como un kebab o algo así, ¿no? Sí, exacto. Sí. Pues estuvo ahí como... Pues, gol cantado, Enrique. Gol cantado. Es un poco continuidad. El otro día te encantó el gol cantado que inició Rafa Ruafis con Dale a tu cuerpo alegría María Ezcurrena, ¿no? Que nos llevó a recordar pues otros hits relacionados con la Real Sociedad, como Turrientes circulares en el tiempo, o Te estoy llamando Zubimendi, no sé cómo te lo voy a decir. Pues resulta que nuestros oyentes, Javier, que es lo mejor que tenemos, nos han enviado alguno más. Kiski, por ejemplo, nos envía Zubeldía de la Bestia. Zubeldía de la Bestia, ¿te parece? O una joyita, sí. Bryce Don't Cry, ¿no? Como el Boys Don't Cry, ¿no? De Cure. Bryce Méndez, Javier. Bryce Don't Cry. ¿Ese te gusta más, quizá? Bryce Don't Cry. Que me recuerda a un meme que hice yo una vez de Ja Boys Don't Cry. Ja Boys Don't Cry. Eso creo que fue de consumo interno. Sí, no, creo que no llegué a tuitearlo. Ja Boys Don't Cry. Javier, gol cantado. No reaccionas. ¿Estás ahí? No, es que has abierto una puerta muy peligrosa a este gol cantado, que es ya una segunda derivada, ¿no? Que son los juegos de palabra malos con futbolistas. Entonces, esto me parece peligrosísimo, abrir porque una vez es como luego ponerle puertas al campo, ¿no? No. Pero bueno, es tu responsabilidad de esto, Enrique. Bueno, voy a hacer un gol cantado clásico. Haré un gol cantado clásico. Además, amigo. Relacionado con el Madrid, porque el Madrid, la Champions, un poco de esas cosas, nos lo envió Carlos Rico, y es una canción de Juancho Marqués. La canción se llama Vacas y Lobos y dice tal que así. Dice: lo miro desde aquí, centrado como Modric. Hace 10 años que cambiamos la escena en Madrid, lo dimos por free, nunca dejé de confiar en mí, en este juego era el mejor. Cuando me fui, Zinedine. Es bonito guiño, ¿no? A irse en lo alto. Juancho Márquez salió otro día, de hecho, ¿no? Sí, puede ser. Salió hace nada. Puede ser. Pero, claro, es que esta gente hace mucha referencia al futbolera, ya lo hemos hablado. Es una mina para gol cantado, pero el guiño a Modric, ¿no? Después de la eliminación. Y esto de irse cuando uno está todavía a un nivel muy alto, ¿no? Siendo el mejor, quizá, casi como Zidane después de una final del Mundial, que es algo que yo por lo menos ya no podré hacer en mi vida, ¿no? Ya soy demasiado viejo para dejar un cadáver bonito y ya me he arrastrado lo suficiente como para irme en mi mejor momento. Así que yo ya... Que Zidane comienza a sonar con un poco de fuerza estos últimos días, después de lo de Ancelotti, pues parece que está pues muy tocado. Incluso que a mí es clara, me parecería una jugada bastante maestra, ¿no? Lo de irse a la selección de Brasil es como sería un retiro dorado, ¿no? En cuanto a él futbolísticamente, ¿no? De estar siguiendo un poco en la élite con una gran responsabilidad en un país increíble para vivir y para pues vivir el fútbol y todo esto. Y empieza a sonar de repente Zidane con fuerza, visto que a lo mejor... Y también incluso Klopp ha sonado. Klopp con la vida que se estará pegando ahí de jefe de Red Bull, ¿no? diciendo a los demás los que tienen que hacer. Que no... Se aburre, dice. Salía algo ayer en noticias que dicen que está un poco descontento o algo así, pero sí, vamos... no sé qué decisión tomarán con Ancelotti, con el bueno que Arteta. A mí me gusta reivindicarlo, aunque ahora no es lo más popular y sabiendo que ha cometido errores este año
pero a mí me sigue gustando mucho Ancelotti, pese a que es uno de los principales señalados de esta eliminatoria. Sí, pero no sé, que le fichen 2 centrocampistas o que se los invente. Pero claro, es que tú traes a Klopp al Madrid ahora y el fútbol de Klopp, yo creo que hay 2 o 3 que no pueden, que no los veo, no sé. Ya. Y Zidane. Aquí no ves en el fútbol de Klopp a Lucas. Hombre, no veo. Bueno, tendría que cambiar mucho la actitud, ¿no? De algo así, ¿no? Yo qué sé, pues el propio Mbappé, empezando por Mbappé, por ejemplo. Sí. Pues no sé. Pero bueno, quizá lo consiga. Muchas cosas tienen que pasar para que esa situación, ese dilema se dé, Javier. Y Zidane, que también debe estar viviendo la vida cañón, ¿no? Yo si fuera Zidane, Sí. si Zidane vuelve, quizás es por casi un favor, ¿no? A Florentino o al club, a la institución, porque lo ganó todo. Solo puede ensuciar un poco el legado, ¿no? Ya, pero yo, fíjate que no lo vería, salvo por, que no es pequeño, el que digan, mira, la mejor opción para sacar lo mejor de Mbappé y que recupere confianza y tal es Zidane, por esa especie de afinidad que tenía entre ellos y todo eso. Es la única razón por la que podría entender que esas partes se volvieran a dar una oportunidad, Eso ¿no? puede ser. Sabiendo además que salió muy mal. Hombre, yo añadiría también una cesión de Benzema para el Mundial de Clubes y un retorno express de Toni Kroos para el Mundial de Clubes, ¿no? Un poco. Estaría bien eso, que el Mundial de Clubes se tomara como una especie de remember, ¿no? Diciendo, inscribimos temporalmente a, como se ha dicho, ¿no? A Cristiano Ronaldo, a Benzema y a Kroos. Y Zidane es el entrenador, ¿no? Una especie a medio camino entre partido de veteranos y viejas glorias y algo intermedio, ¿no? Isco también, a Isco, ¿no? Por ejemplo. Sí, también. Es que el Madrid ahora no tiene un Isco. O sea, el Isco Prime te corregía muchos desajustes, porque se quedaba la pelota y daba tiempo al equipo a juntarse, a ordenarse. Sí, eso. Es que ahora es un equipo que juega en una dirección. Para mí, uno de los momentos estelares de Isco con el Madrid, quizá no es de los que saldrían en los highlights ni nada de esto. No te hablo ya de la final de Lisboa, que salió y estuvo muy bien, pero para mí la sensación que tuve, o incluso con el Atlético de Madrid y demás, pero en un partido contra una eliminatoria contra el Borussia, después de haber perdido el Madrid calamitosamente contra ellos y demás, que de repente con Ancelotti Isco salía y daba una paz, daba una tranquilidad, como si el partido fuera por otro, tuviera un ritmo, y luego el Ancelotti, Isco escuchando su propio partido ajeno a todo. Una paz, una sensación de darle el balón a Isco, que él va a pararlo y va a calmar todo. Eso sí se echa de menos. Sí, para mí fue uno de esos momentos en los que dije, mira, este es un jugador especial con sus cosas después, que puedo entender que fuera muy desesperante a veces para unos y otros, pero a mí eso es lo que se echa de menos a veces en este Madrid. Bueno, Isco, que está muy bien otra vez, que jugará este jueves con el Betis, sí. cuartos de la Conference en Polonia. Lo tiene bastante hecho con el Jagiellonia. Sí, me escribió un oyente y me dijo, voy en el avión en camino a Polonia del próximo campeón de la Conference. Hay mucha fe en este Betis, y la verdad es que se lo merecería. Una alegría este Betis que está haciendo bien, está apostando por buenos jugadores, y la verdad que a ver qué hace este jueves. Y el Athletic en Europa League, a la vuelta contra el Rangers después del 0-0. También mucha ilusión en Bilbao, porque es la final allí. Siempre decimos, hablaremos de la Conference y Europa League, y luego llega la Liga y nunca lo hacemos. Quizás este domingo, Javier, lo hagamos.
Este domingo está Pascua, Semana Santa, que habrá podcast igual, no sabemos muy bien qué día, pero lo habrá, hablaremos de la Liga. No habrá resurrección del Madrid, pero habrá podcast. Sí. Bueno, el Madrid, de hecho, juega contra el Athletic Club de Bilbao, así que se cruzarán los dos europeos y estaremos atentos a ver qué pasa con la lesión de Mbappé también. Creo que tiene mi lesión, Javier, del tobillo, exactamente. Cuando vi cómo se torció el tobillo dije, esto es la lesión Ballester, que ya se conocía así entre los fisios, ¿no? En el mundo de la ciencia médica. Y nada, Javier, ha sido un placer. Perfecto. Volveremos a hablar. Te he visto muy entero, pese a esa eliminación. Creo que todo el mundo intuía un poco que no era el año. Pese a ver la muerte en un Taco Bell. Pese a ver la muerte en un Taco Bell. Has evitado la muerte en un Taco Bell y perder la final de la Champions contra el Barça, que era el mayor peligro que tenía el Madrid este año. Enrique, pues te mando un abrazo grande a ti y a nuestros oyentes, que es lo mejor que tenemos, salvo a los que también a lo mejor algunos empiezan el postre antes que el resto de la comida. Te mando un abrazo. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.